Cristo reina ya mediante la Iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para esto, para ser Señor de muertos y vivos. Como dice Romanos capítulo 14, versículo 9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y la autoridad de Dios mismo. En su humanidad, Jesucristo es Señor. Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él mismo lo dijo: todo poder se me ha sido dado. Él está, como dice Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 22, por encima de todo principado, por encima de toda potestad. Él está por encima de toda virtud, de toda dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Así dice la Biblia. Cristo, dice nuestra doctrina, es el Señor de los cosmos. Efesios capítulo 4, versículo 10. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Subió al cielo para llenar el universo. Cristo es el Señor del cosmos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Desde el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, después del final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando ya haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Luego siempre en 1 Corintios capítulo 15, pero ahora versículo 27, dice: porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Pero cuando dice que ha sometido todo, es evidente que queda excluido el que ha sometido todo. Es decir, estamos todavía en esa batalla, en ese combate. Así, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 27 al 28. Porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Pero cuando dice que ha sometido todo, es evidente que quede excluido el que ha sometido todo. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, 27 al 28. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación. Dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentran su recapitulación. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, en cumplimiento, su cumplimiento trascendente. En Jesucristo la historia de la humanidad encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Dice el numeral 668 del Catecismo de la Iglesia Católica. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, es su cuerpo. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Como dice Efesios 1:22, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido
Así su misión permanece en la tierra en su iglesia. Eso dice nuestra doctrina, que aunque haya subido al cielo, aunque ha sido glorificado, aunque ya vivimos como iglesia la ascensión de Cristo, porque ya ha cumplido su misión, nos ha rescatado desde la cruz, pero Él permanece en la tierra, Él permanece en su iglesia. No dice la iglesia, sino en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo, que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo. Interesante este concepto que encontramos en el numeral 669. La redención o la salvación es la fuente de la autoridad de Cristo. En virtud del Espíritu Santo ejerce sobre la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13 dice así: y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Así dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, del 11 al 13. La redención, dice nuestra doctrina, es la fuente de la autoridad de Cristo, en virtud del Espíritu Santo ejerce sobre la iglesia o el reino de Cristo, presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. La iglesia, hermanos, es el comienzo de este reino en la tierra. Por eso el numeral 668 dice: Cristo reina ya mediante la iglesia. Cristo reina ya mediante la iglesia. La iglesia es el comienzo de este reino en la tierra. La iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio, así es la iglesia. Reino de Cristo presente ya en misterio. Ese germen, ese inicio, ese comienzo del reino en la tierra de Cristo es la iglesia. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. ¿Desde cuándo? Desde la ascensión. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros. Y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. Incluso de alguna manera real ya está por anticipado en este mundo. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. El designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice: Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. También Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: Además, el fin de todas las cosas está cercano. Así pues, sed sensatos y sobrios en la oración. Así dice la palabra de Dios. Sed sensatos y sobrios para la oración.
porque el fin de todas las cosas está cercano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros. El final de la historia ha llegado ya a nosotros. Y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. La renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. Incluso de alguna manera real ya está por anticipado en este mundo esa renovación. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por la verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. La Iglesia, recuerden, es ese germen, ese anticipo del reino de Dios. Y dice el numeral 670 del Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Pero la Iglesia tiene esa verdadera santidad. ¿Por qué? Porque quien la santifica es el Espíritu Santo. Es Dios quien hace santa a su Iglesia, aunque sus miembros todavía estén en proceso. Y por eso dice la Lumen Gentium número 48, aunque todavía imperfecta. Pero en la Iglesia se encuentra esa verdadera santidad. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia. Numeral 670. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos. El reino de Cristo. Y esos signos milagrosos acompañan ese anuncio de la buena nueva por la Iglesia. Numeral 670 del Catecismo de la Iglesia Católica. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia. Marcos 16, 17 al 18. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Marcos 16, 17, 18. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia. Por la Iglesia se manifiestan esos signos milagrosos que acompañan a su reino, que acompañan a su anuncio por la Iglesia. Entonces, esa renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable desde la ascensión de nuestro Señor, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y la redención es la fuente de la autoridad de Cristo en virtud del Espíritu Santo ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia es santificada por la fuerza del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y la redención es la fuente de la autoridad que Cristo ejerce sobre la Iglesia. La redención es fuente de autoridad que Cristo ejerce sobre la Iglesia. Y la Iglesia es ese reino de Cristo presente ya en misterio. Es el germen y el comienzo de ese reino de Cristo en la tierra
La iglesia, eso es la iglesia. Por eso ser católicos es algo que debemos siempre agradecerle al Señor. Porque Cristo reina ya mediante la iglesia. Una iglesia pecadora, sí, pero santa. Porque Dios le hace santa. Dios le hace santa. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Y la ascensión de Cristo significa su participación en su humanidad, en el poder y la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Cristo, Rey del mundo, Rey del universo, está por encima de todo principado, de todo poder, de toda virtud, de toda dominación. Por eso los apóstoles dijeron: no está bien obedecer las autoridades y desobedecer a Dios. Primero vamos a obedecer a Dios, el que es el Señor del cosmos, el que es el Señor de la historia. Y toda la creación, toda la historia encuentra su cumplimiento, su fin trascendente en Jesucristo. Jesucristo, que es Rey del mundo. El reino de Cristo que se manifiesta por los signos milagrosos. El reino de Cristo, dice el numeral 670, manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la iglesia. Queridos hermanos, pidamos a la Virgen que nos ayude para que podamos vivir en ese reino, para que podamos vivir unidos a la vid, unidos a Jesús de Nazaret, para que en Él tengamos vida eterna, para que en Él podamos reinar, para que obedezcamos siempre en cada momento lo que Dios ordena, lo que Dios manda. Y lo que Dios manda siempre te va a traer paz, siempre te va a traer la felicidad que anhelas, la felicidad que deseas.